Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Olger Josué Betancourt. Soy integrante del grupo número 1 junto a los compañeros Fabricio Blanco y Zaira Ramos. Nuestro tema de exposición es el Estado romano y el Estado feudal. Yo principalmente les voy a hablar acerca de lo que fue el Estado romano, cómo fue constituido, cuáles eran sus instituciones, por quién era regido y también un poco de su historia, la que ellos atravesaron a través de sus diferentes gobiernos, sus diferentes formas de gobierno que tuvieron. Dentro de las formas de gobierno que ellos tuvieron, por decirlo así, teníamos lo que fue la monarquía, la república y el dominado o imperio absoluto. Dentro del imperio absoluto está lo que fue el principado y también lo que fue el dominado, o sea, el dominado absoluto, donde ya el emperador ejercía la autoridad absoluta. Entonces, estas diferentes formas de gobierno tuvieron sus diferentes formas de gobernar el estado, por decirlo así. En la monarquía, pues solo el rey era el principal actor. En la república aparece lo que fue un senado, que era un conjunto de ciudadanos patricios, los cuales se reunían en centurias. O sea, era como una especie de congreso a nuestra actualidad, por decirlo así. Y entró lo que fue en vigencia también lo que fueron los magistrados. Después, cuando llegamos a lo que es el principado, se cree que hay un retroceso en cuanto al derecho romano, porque se retrocede a lo que fue nuevamente la autoridad enfocada en un solo ente, en un solo personaje. Este personaje absorbe tanto las facultades públicas como las de gobernar totalmente. Entonces se puede entender que es como una especie de dictadura que vuelve otra vez al poder, y yo lo veo como un retroceso, por decirlo así, la concentración del poder en una sola persona. Entonces iniciemos, eso es una breve historia de lo que fue más o menos el Estado romano, la República Romana. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra exposición. Vamos a hablar acerca de cómo estaba constituido el Estado romano. Dice que estaba constituido por la comunidad de ciudadanos libres. Estos ciudadanos libres podríamos decir que eran los denominados patricios, porque en un inicio la participación de la plebe en cuanto a decisiones políticas o decisiones públicas que englobaban a toda la ciudadanía romana no eran considerados, sino que solo los patricios eran los que eran capaces de poder decidir y de poder legislar, por decirlo así, los que tenían derecho de petición y acción en la sociedad romana. Entonces era este conjunto de ciudadanos libres que recibía el nombre de Populus Romanus, y eran los que, así como les digo, decidían el actuar público de lo que era la nación romana. Surge lo que son en la república, los magistrados, los cónsules, que se les decía que eran dos. En ellos era depositado, por decirlo así, el poder político. Y también surgen lo que son los comicios, y los senados, por decirlo así, también. Entonces aquí se compartía ambos, o sea, los magistrados tenían el poder y también el senado, que, por decirlo así, llevándolo a la actualidad, sería como la representación presidencial que tenemos nosotros y la representación legislativa que tenemos en el Congreso. Estas dos entidades o estas dos instituciones eran las que gobernaban
el Estado romano. El Estado romano, dice, estaba constituido por lo que le mencionaba, ¿verdad? El rey, que era, por decirlo así, lo que nosotros entendemos por en la actualidad, o el magistrado, lo que entendemos nosotros por la actualidad, que sería el presidente, si lo traemos a nuestra realidad, ¿verdad? El Senado, que era lo que les decía yo, un conjunto de personas a los cuales el rey consultaba en cuanto a ley se trataba, se consultaba a ellos, y ellos, así como les digo, asesoraban, dirigían y ejercían esta función importante en el Estado. Y teníamos por otra parte lo que fue el pueblo, que a este era el que se normaba y se le dictaminaban todas estas reglas. Al inicio, como les comentaba, estas leyes eran, ¿cómo decirles? Eran más aplicadas solo a los patricios, pues los de la plebe, los de la, por decirlo así, de la sociedad inferior, los que no tenían acceso a tanto dinero, los que no venían de un tiempo atrás, con los patricios, no tenían estos derechos, esos deberes, así como, o sea, no se reconocían como ciudadanos netamente romanos. Entonces no tenían la facultad de poder ejercer lo que es la petición y la acción en cuanto a ley se trataba. Necesitaban, dentro de lo que fuese un representante, entonces dentro de lo que era el Senado. Entonces aquí lo que salen son los magistrados de la plebe, que le decían, y estas personas eran los que representaban a la plebe ante el gobierno que se estaba gestando. Entonces ya ellos empiezan a tomar voz y voto dentro de las decisiones de Roma, y el Estado se va conformando, se va haciendo una inclusión ya de todas las personas, y con el pasar del tiempo, en el desarrollo de la República, se tiene lo que fue este gran avance por parte del Estado romano. En la República se puede decir que se ve el auge en cuanto a derechos se trata en el derecho romano, en el Estado romano, porque ellos, aumentan tanto territorialmente como en sabiduría legislativa. Empiezan a surgir lo que son las magistraturas. Empiezan a surgir leyes las cuales se codifican y ya incluyen también a la población que era menos beneficiada, por decirlo así, como lo fue la plebe. Ya no solo la ley trata de beneficiar a lo que fueron los patricios, sino beneficiar en general a todo ciudadano romano que pertenezca a la República. Y con esto pues lograr un equilibrio social y un bienestar social, que es lo que busca en realidad el Estado, ¿verdad? Que el beneficio, el bien común de la persona, así como lo menciona nuestra Constitución de la República. De mi parte eso sería mi aporte, y los dejaría con el siguiente compañero para que les siga ampliando lo que es nuestro tema. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Zaira Ramos. Nuestro tema de exposición es el Estado romano y el Estado feudal. Para continuar con la exposición, mi compañero le hacía mención sobre cómo estaba el Estado de Roma, cómo estaba constituido, que era por varias instituciones. Pero dentro de estas instituciones que anteriormente él le mencionó, la principal era el de los senados. ¿Por qué el de los senados? Porque los senados se consideraban que era como el núcleo permanente y básico del Estado, manteniendo con su presencia, o sea, los senados con su presencia dice que mantenían la política y la sociedad romana de aquel entonces de una forma estable. Sus competencias principales fueron lo que eran las finanzas, el control absoluto de todas las finanzas, y lo que dentro de también está lo que son las políticas exterior.
También mencionaba que los senadores habían adquirido en aquel entonces ciertos privilegios, como asientos especiales en los teatros, también el usar la latus claus, que eso significa que era una toga orlada con una franja color púrpura. También tras el Senado se encontraban los magistrados. A diferencia de los magistrados, para que una persona pudiera llegar a ser magistrado tenía que tener un cargo, una economía solvente, porque estos magistrados, ellos tenían honorarios gratuitos, ellos no cobraban por su desempeño, por su cargo, porque lo que ellos buscaban más que tener un ingreso era un bien público. Ellos buscaban el bienestar de la ciudadanía romana. Para continuar con lo que es, un poco hablándole también sobre lo que es el estado feudal, el feudalismo menciona que es el término con el que se designa un sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos. También está lo que es una de las características principales del feudalismo, es que la población en aquel entonces se dividía en dos grupos, que eran los señores y los vasallos. ¿Qué vasallos? Era el hombre que pedía protección a un noble de categoría superior. Estos dependían de personas que tenían, por decirlo, una economía más superior que la de ellos. Los señores eran los nobles, las personas, por decirlo, que ya tienen una riqueza, porque con el feudalismo, cuando en el feudalismo se basaba más que todo en la riqueza que lo constituía una propiedad de una tierra. O sea, las personas que entre más extensión de tierra tenían eran más ricas, eran las que más poder tenían, eran las que más podían tener un cargo para poder ellos ejercerlo. Porque no cualquiera con una economía un poco baja podía solventar un cargo. Y también voy a hablarle un poco sobre lo que es la época feudal, sobre más que todo en el contexto económico y social. El nacimiento de este feudalismo se sitúa en el momento que se desintegró el imperio carolingio, en la situación de las monarcas que comenzaron a tener serias dificultades para defenderse sus posiciones. Ello condujo a que los reyes que reinaron tras la caída del imperio se vieran obligados a buscar apoyo de los nobles. O sea, en aquel entonces la economía en el feudalismo se vio bien afectada, y más que todo estas personas tuvieron que recurrir a personas que pudieran solventar quizás en aquel momento esas necesidades. Bueno, por mi parte, abogado, esto es lo que puedo comentarle un poco sobre lo que pudimos investigar en la exposición. Y pues lo dejo a continuación, va a seguir con la otra parte, lo que es mi compañero, para acabar de dar un poco más claro lo que es el estado feudal, hablar más que todo sobre la economía y así concluir con las conclusiones. Feliz noche y muchas gracias. Soy Omar Blanco y voy a darle continuidad al tema de mi compañera. En estos momentos es posible ver cómo se produce una crisis de poder y se extiende la sensación de inseguridad. Al mismo tiempo, el comercio y la industria entran en una grave crisis y la economía se convierte básicamente en un medio de vida. La propiedad de la tierra se convierte en un elemento clave para determinar el poder de cada individuo. Ahora les voy a hablar sobre la economía feudal. Fue principalmente de carácter agrícola, y esto era lógico en el contexto de la intensificación de la vida rural, basada en las relaciones entre vasallos y servidumbre.
Después de la caída del Imperio Romano, que se basó en una importante red urbana, el desarrollo económico se detuvo. A partir del siglo X, sin embargo, comenzaría un proceso de innovación en tecnología agrícola que se intensificaría a partir del siglo XII. Entre los avances podemos destacar la mejora del molino de agua, que se generalizó en la península ibérica. Las técnicas de riego con extensas redes de acequias se perfeccionaron bajo el dominio musulmán. También se mejoraron los métodos de sujeción de los animales, lo que facilitó el cultivo. El barbecho se extendió por Europa Central y permitió una mayor eficiencia en la producción agrícola mediante la rotación del suelo. Ahora le voy a dar las conclusiones del tema. En Roma, el derecho y la política son dos fenómenos estrechamente relacionados, y la organización política que tenía Roma fue una de las mejores para modelar todos los actos jurídicos que tuvo la antigua Roma. Era el estado en el que tenía un protagonismo protagónico. Quien decidiera la ley siempre es absoluta y hay que respetarla. Tiene sus polémicas, pero todo depende de su juez. Con el feudalismo podemos establecer la relación entre los sistemas políticos y militar, entre miembros privilegiados y no privilegiados, si la miramos hasta el día de hoy. Esta división social aún persiste, porque el feudalismo es una serie de relaciones de producción y dependencia entre el campesino y el propietario. Bueno, eso es todo por el tema de nuestro grupo. Somos el grupo número 1 y gracias por su atención.